K me da ¿qué? Si el triedro es a derecha, vean, cualquiera de los triedros que tengo, J con K, ¿qué me da? J con K debe dar I. K con I. K con I me da. K con I da menos J, ¿no? K con I da menos J. A ver. Perdón, a ver. K con I da J, positivo. ¿Ok? Y por supuesto, ¿cuánto da J por I? J por I dar menos K, el producto vectorial es anticonmutativo. Y con J me da K, J con K da I, pero si yo les pregunto cuánto da K por J, da menos I, ¿ok? Acuérdense que el producto vectorial es anticonmutativo. O sea, por ejemplo, J con I da menos K. ¿Ok? Aquí lo tenemos, J con I da menos K. Por el producto vectorial es anticonmutativo. Ahora ustedes solo, si se aprenden el primero, ya salen todos. Una reglita que yo uso, la vamos a utilizar después para hacer productos vectoriales. Una reglita mnemotécnica es esta. Yo lo que hago es que pongo siempre IJK y JK. Cuando hago un producto vectorial en esta dirección, positivo, y en esta dirección es negativo. ¿Qué quiero decir eso? Agarro dos continuos. J con K voy en esa dirección, ¿verdad? J con K me da el tercero, que es I. O sea, por ejemplo, aquí yo digo J con K da I. K con I da J. Voy en esta dirección. Si voy en la dirección contraria, I con K, voy así, obtengo el siguiente, I con K, que es menos J, K con J es menos I. Esto simplemente es una regla mnemotécnica, ¿ok? Para que no tenga que estar siempre, pero fíjense que lo que estamos haciendo ahora simplemente es dando unas pocas definiciones, ¿de acuerdo? Ahora la vida se nos va a hacer muy fácil con estos vectores unitarios. ¿Por qué? Entonces ahora vamos a ver, tengo sistemas de coordenadas cartesianas. Es un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a suponer que es en dos dimensiones, que es lo más sencillo por ahora. Y digo, bueno, para ubicar mis vectores que están en dos dimensiones, escojo un sistema de coordenadas, tengo que dar el origen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque tengo que saber de dónde empiezo. Simplemente el origen es arbitrario, es dónde voy a poner yo el cero. ¿Ok? Digo, bueno, voy a medir todas las distancias de aquí o de la otra esquina. No importa. Pero el hecho es ponernos todos de acuerdo, ¿verdad? Si yo digo 10 metros, es de allá hacia acá y no es de aquí hacia allá. Simplemente eso. Y yo digo, y ahora tengo un vector. Entonces yo antes dije que el vector B lo podía escribir como un vector en el eje X más un vector en el eje Y, ¿cierto? O sea, esto es este más este. ¿Cierto? Ahora, pero un vector en el eje X siempre es paralelo ¿a quién? Al vectorcito unitario Y. Y yo siempre puedo escribir el vector B sub X como B sub X por Y. ¿Cierto? Y el vector B sub Y
siempre lo puedo escribir como B sub I por J. ¿Ok? Y entonces ahora me es muy fácil porque el vector de cualquier vector en el plano yo lo puedo expresar ahora como B sub X I más B sub I J. ¿Ok? Ahora, una pregunta, ¿quiénes son B sub X y B sub I? No son los módulos, mucho cuidado. B sub X no es el módulo de esto. ¿Por qué? En este dibujo usted me va a decir, claro que es el módulo. Le digo, sí, pero imagínense otro caso. Tengo mi sistema de coordenadas y mi vector es este. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Y entonces digo, yo podría escribir este vector como el vector W sub X más el vector W sub I. Pero en este caso el vector W sub X es menos, o lo puedo escribir, esto es W sub X I pero W sub X ¿cómo es? Negativa, ¿verdad? Porque el vector I está en esta dirección y el vector W sub X es este. ¿Cierto? Entonces yo diría aquí que W sub X, vector es W sub X en la dirección I, pero claramente aquí W sub X es negativo. Entonces en general B sub X y B sub I, cuando yo escribo un vector de esta forma, B sub X y B sub I sin vector arriba se llaman las componentes del vector B y no son los módulos porque pueden ser positivas o negativas. Entonces B sub X y B sub I o WX y WI son, o sea, cuando yo digo que un vector B, vamos a ponerlo así más, cuando digo que un vector B lo escribo de esta manera. B sub X y B sub I son lo que se llaman las componentes del vector en los ejes de coordenadas. ¿Ok? Y esas componentes pueden ser positivas o negativas, ¿de acuerdo? Pueden ser positivas, ¿ok? Por ejemplo, tengo un vector A que es 3i menos 2j. ¿Ok? ¿Cuáles son las componentes del vector? Las componentes de ese vector son A sub x igual a 3 y A sub i igual menos 2. ¿Qué vector es este? Dibujo mi sistema de coordenadas
y este será un vector que está 3 unidades sobre el eje X, o sea, 1, 2, 3, 2 unidades sobre el eje J, pero negativo. Este es el vector. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero fíjense ahora, es muy fácil que yo les diga a ustedes ahora, miren, el vector A es 3i menos 2j. Eso es mucho más preciso que yo les dé la flechita, ¿verdad? Y ese vector es este. Su componente del vector sobre el eje BA es 3 y su componente sobre el eje vertical es menos 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si yo les doy, por ejemplo, otro vector, el vector, no sé, o vamos a ponerlo aquí, el vector B igual a menos I menos J. ¿De acuerdo? El vector B es el vector menos I menos J. ¿Qué quiere decir? Que ese vector está ¿dónde? Vamos a ponerlo así, menos I más J. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ese vector está a una unidad negativa del eje X y una unidad positiva del eje Y. Ese es el vector. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo maravilloso es que ahora yo les digo a ustedes, calcúlenme entonces quién es BX es. ¿De acuerdo? Las componentes del vector en los ejes. Ahora, supónganse que ahora yo les digo a ustedes, el vector A se lo expreso de esta manera. Pero ustedes me dirán, bueno, pero hay otras formas de dar el vector, ¿verdad? Si usted me lo da así, está bien. Pero había otra forma que era, si el vector era en 2 dimensiones, ¿cómo se los podía yo dar también? Le podía haber dado el módulo y el ángulo, ¿cierto? Entonces, en coordenadas cartesianas, que se llama, para definir un vector B, yo les doy sus componentes. Le digo, mira, este es B sub X y esto es B sub Y. Estoy en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Después vamos a la extensión a 3 dimensiones, obvio, ¿no? O si es una dimensión, les doy una. En coordenadas cartesianas, para definir un vector, yo les doy sus componentes. ¿Ok? Por ejemplo, les digo, el vector B tiene componentes menos 1 y 2. Entonces, eso quiere decir que el vector A, vamos a llamarlo, es menos I más 2J. Entonces yo digo, en componentes cartesianas, estoy en 2 dimensiones, le doy las 2 componentes, ustedes me dan el vector. En coordenadas polares, yo lo que les doy es el módulo del vector y el ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, coordenadas polares, yo lo que les doy es el módulo y el ángulo. Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿verdad? Siempre esto es un lenguaje, es comunicarnos. Entonces, cuando yo digo el ángulo, unos de ustedes entenderán el ángulo que forma con el eje vertical, otros con el horizontal, ¿verdad? Entonces nos ponemos de acuerdo. Cuando yo digo el ángulo, digo que el ángulo es el que forma con el eje X. ¿Ok? Entonces digo, teta es el ángulo. Ahora, cualquiera de las dos formas tiene que ser igual, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, se los doy una notación o en la otra, el vector es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo relaciono uno con el otro? Bueno, muy fácil, ¿verdad?
Si yo les doy el módulo y el ángulo, ustedes me dirán, bueno, tengo mi sistema de coordenadas en el cual nos pusimos de acuerdo que este es el origen, el eje horizontal lo llamo X y el vertical Y entre paréntesis, eso no importa. No importa cuál llame yo eje horizontal y eje vertical, y lo importante es que todos los llamemos el mismo. Y ahora digo, tengo un vector que en coordenadas polares estoy dando el módulo, ¿verdad? Y estoy dando el ángulo. Si me dan el módulo, lo que me da es la dirección. Pero me dice, perdón, el ángulo me da la dirección y el sentido. Pero ahora digo, bueno, ¿y cuál de todos estos es? Ah, bueno, como tengo el módulo, esta distancia acá, de aquí a aquí, es el módulo del vector B. Entonces me dieron información, me dieron el módulo y el ángulo. ¿Cómo hallo las componentes? O sea, dado cómo encuentro las componentes. Es decir, Bx y By. La idea es que si a mí me dan coordenadas polares, yo quiero saber las coordenadas cartesianas y al revés, ¿verdad? Bueno, muy fácil. Bx es simplemente, ¿qué será Bx? Bx es esta distancia, ¿cierto? ¿Y esa distancia qué es? Módulo de B por el coseno de teta. Y Bi es igual al módulo de B por el... ¿De acuerdo? O sea, si a mí me dan el módulo y el ángulo, yo puedo obtener las componentes, ¿cierto? Fíjense, por favor, mucho cuidado, que esto es incorrecto. B sub X igual... Eso es incorrecto. Porque B sub X no puede ser igual al vector B. ¿De acuerdo? Porque B sub X es la componente, es un número. Ahora, tengo el proceso inverso. Dado B igual o sea, me dan el vector en coordenadas cartesianas y me dicen, encuentre el módulo de B, y el ángulo teta. Entonces yo digo, bueno, lo que me están dando ahora es en coordenadas cartesianas, me están dando B sub X, B sub Y, eso me da el vector B, ¿cómo hallo el módulo y el ángulo? El módulo sería ¿Cómo hallo el módulo? la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los Pitágoras, ¿verdad? El módulo simplemente, esto es Bx, esta distancia es Bx, y esta distancia es Bi. El teorema de Pitágoras me dice que esta distancia, el módulo de B al cuadrado es al cuadrado más Bi al cuadrado, ¿cierto? Y el ángulo, ¿qué información tengo yo sobre el ángulo? Que la tangente del ángulo es, siempre yo defino el ángulo respecto al eje X, entonces esto es Bi sobre Bx. ¿Ok? Fíjense que ese ángulo puede ser positivo o negativo. Insisto de nuevo, estas son componentes, no son vectores. Entonces, claro, en coordenadas polares a mí me dan uno y puedo calcular el otro y viceversa, ¿no? Es muy sencillo. Ahora,
El mundo en general no está en dos dimensiones, ¿cierto? Ya, por ejemplo, aquí en este salón, si yo quiero ubicar un punto del salón, claramente no me sirve un sistema de coordenadas en dos dimensiones, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, bueno, un punto que esté a 2 metros de esa pared y a 3 metros de esta, ¿ok? Ustedes ¿qué me van a preguntar? Me dicen, ok, voy a 2 metros, voy a 3 metros, y me dicen, profesora, ¿y a qué altura? ¿Cierto? Porque hay todo un conjunto de puntos que están a esta distancia y a esta, pero me falta la altura. Entonces, en general, ¿verdad? El mundo en que vivimos es un mundo que hay 3 dimensiones espaciales. Entonces, bueno, ¿cómo hablamos en general de sistemas? Ah, muy fácil, ¿verdad? Simplemente ahora tenemos las coordenadas cartesianas, pero ahora usamos un sistema en 3 dimensiones, que es el caso más general, ¿verdad? Simplemente escojo un triedro. No importa cómo llame yo los X y Z, ¿qué es lo que importa? Que Y con J me dé K, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a llamar a este X, a este Y y a este Z. Ese es un triedro perfectamente a derechas, ¿verdad? Porque Y cruza el vector J, me da el vector K. Tengo un origen. Y ahora, ¿cómo expreso un vector B? Un vector cualquiera B, en general, ahora va a quedar expresado por Bx y más BI J más BZK. Sus 3 componentes, su componente en cada uno de los ejes cartesianos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo el sistema y les doy este vector B. Y les digo, ejemplo, tengo un vector B que vale menos 2i más j menos k. ¿Ok? ¿Cuáles son sus componentes? Obviamente su componente B sub x es menos 2, su componente B sub i es 1 y su componente B sub z es menos 1. Para ese sistema de coordenadas que yo escogí ahí, ¿dónde está ese vector? Bueno, su componente x es negativa. ¿Qué quiere decir? Está 2 posiciones aquí abajo. Su componente y es positiva. ¿Qué quiere decir? Que está hacia afuera del pizarrón. ¿Ok? Y su componente z es negativa, quiere decir que está de este lado. ¿Ok? Ese vector estará, y discúlpeme mi problema para dibujar en 3 dimensiones, ese vector estará por acá, vamos a decirlo así. Su componente x es negativa, es decir, que está hacia abajo. Su componente z es negativa, está a la izquierda. Y su componente y es positiva, está hacia afuera del pizarrón. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora fíjense, cuando yo estoy en 3 dimensiones, ya no es tan fácil. Porque en 3 dimensiones, yo dije en 2 dimensiones, yo les doy un ángulo y una distancia, ¿cierto? El módulo y el ángulo. Y de ahí podía hallar las componentes de 2 dimensiones, eran b sub x coseno y tal. En 3 dimensiones no es suficiente. Si yo les doy un ángulo, un vector y una línea, perdón, un módulo y un ángulo, ustedes no me pueden determinar el vector, ¿cierto? O sea, si yo les digo a ustedes, miren, un vector tiene una longitud de 6 y forma un ángulo de 30 grados con el eje X. No me pueden determinar el vector, ¿cierto? Imagínense que yo les digo, les doy el módulo
y les doy el ángulo teta, que es con el eje X. Ustedes me dirán, bueno, X y Z, ellos me dicen, bueno, ese A tiene un módulo B y forma un ángulo teta con el eje X, ¿ok? Pero resulta que hay muchos vectores que forman un ángulo de teta con el eje X, ¿cierto? Es más, ¿cuántos vectores? Esos vectores que describirían un cono en el espacio. Yo tendría un montón de vectores que tendrían esa misma longitud, pero todos los vectores que estén sobre ese circulito que definen un cono, entonces yo no sé cuál de todos estos vectores es. Todos estos vectores que yo pinto aquí, que empiezan aquí y terminan en este círculo, forman un ángulo de 30 grados con el eje X. Claro, porque en 3 dimensiones, ¿verdad? No es suficiente darles un vector y un ángulo. Entonces, en 3 dimensiones uno puede darle 3 cantidades escalares, que son las 3 componentes. O sea, en 3 dimensiones necesito 3 cantidades para determinar el vector.